Los cinco nos vimos por primera vez en el estudio del canal. Aquel día, cuando me anuncié en la puerta, llamaron a un hombre de la producción para que me condujera a la sala donde estaban los otros participantes reunidos. Ahí nos iban a explicar en detalle cómo eran las cosas. Mi madre se disponía a ir conmigo, pero el tipo la frenó. Ahora queremos que los chicos se conozcan, señora. Les vamos a dar la oportunidad de que sean amigos. ¿Amigos? Estuve a punto de reírme. Más que hacernos amigos, pensé mientras lo seguía por un largo pasillo, era probable que alguno intentara clavarle a otro un cuchillo por la espalda. Cuando entré en la sala, sin embargo, los cuatro estaban tranquilamente sentados en torno a una mesa baja, tomando jugos y comiendo sándwich. Imperaba un silencio incómodo. Mientras buscaba un lugar, uno de ellos se inclinó para servirse más bebida y preguntó en un tono que buscaba parecer despreocupado qué tema habíamos elegido. Yo contesto sobre fútbol, dijo un flaco alto que, según me enteré después, se llamaba Ricardo. Pensé que era un tema apropiado para él. Estaba vestido con pantalones cortos azules y una remera deportiva blanca. Tenía la cara y los brazos bronceados y en una de las piernas un par de marcas oscuras. Eran prueba de las patadas recibidas. Miró al que había hecho la pregunta. ¿Y vos? Los poemas homéricos, la Ilíada y la Odisea. Este tenía la exacta apariencia del tragalibros de la escuela. Mucho más que yo, por cierto. Pelo muy corto, anteojos, un vestuario excesivamente pulcro y una tensión en el maxilar que develaba lo que su aparente soltura quería ocultar, que estaba muerto de miedo. Giró la cabeza hacia donde estaban sentadas dos chicas. ¿Y ustedes? Yo los viajes de Cristóbal Colón, dijo una de ellas con una voz tan quebradiza que parecía a punto de largarse a llorar. Se llamaba Rosaura y tenía un peinado extremadamente elaborado. Toda su cabeza estaba dividida en trenzas finitas que parecían adheridas al cráneo. Días después, cuando le pregunté por el arreglo, semejante obra arquitectónica en una cabeza me resultaba fascinante. Me dijo que eso se llamaba trenzas cosidas, que su propia madre las había hecho y que no era tan difícil, aunque dolía un poco. También se había tomado mucho trabajo con la ropa. Llevaba una camisa de gasa color lila y unos ajustados pantalones negros. Los zapatos estrechos y en punta se veían sumamente incómodos. Noté que tenía los labios pintados de un rojo oscuro y que los movía poco. Supongo que para evitar que se le notara la ortodoncia. La otra chica no podía ser más distinta. Una de esas bellezas naturales que no requieren de ningún realce. Tenía una masa de exuberante pelo oscuro, suelto, y gigantescos ojos azules sin maquillaje. Su vestuario se limitaba a un par de jeans y una remera negra. Observé que tenía las uñas mordidas, único rasgo que contradecía su aparente seriedad. Nos miró con ese gesto desafiante que le iba a ver en otras oportunidades. Mi tema, dijo en voz baja, son las arañas. ¿Arañas? Rosaura la miró azorada. ¿Arañas? ¡Qué asco! Sé que mucha gente las odia, pero a mí siempre me gustaron. Enseguida se dio vuelta y se dirigió a mí. Solo faltas vos, dijo, pero antes de que pudiera contestar, alzó las cejas y agregó: ¿Cuántos años tenés? La odié por eso. 10, estoy adelantado. Ignacio abrió mucho la boca. 10, tan chico. Yo estoy por cumplir 13.
No es justo que te pongan a competir con nosotros. Yo quise participar en este concurso. Nadie me obligó, contesté irritado. Pienso ganar el viaje para mi grupo. ¿Y cuál es tu tema?, preguntó Ricardo. Sherlock Holmes y su creador, Arthur Conan Doyle. Violeta sonrió. Sos raro, dijo. Si te miro, tenés 10 años, pero si cierro los ojos y solo te oigo, pareces mayor. En ese momento se abrió la puerta y apareció Alejandro Pincus. ¿Están listos? En 15 minutos los lanzamos a la fama. Ricardo se paró de un salto. Violeta e Ignacio lo imitaron más lentamente. Vi que Rosaura se aferraba al respaldo de una silla y se incorporaba con dificultad. Le temblaban las piernas. Yo, en cambio, me quedé sentado. Acababa de darme cuenta de que tenía muchas ganas de vomitar. El plan de aquel día, según la explicación que nos dio Pincus antes de salir al aire, era avanzar suavemente. Se trataba de presentarnos ante los televidentes y hacernos alguna pregunta fácil para entrar en calor. Pero no habría ningún descalificado. Recién en la segunda ronda las cosas se pondrían duras. La noticia me relajó un poco, pero no llegué a disfrutar mucho de esa sensación. Minutos después conocimos al conductor del programa, un tal Mickey Corelli, que me sumió en una profunda depresión. Era uno de esos tipos que hacen 15 chistes por segundo y todos malos. Peor aún, parecía esperar de sus interlocutores un comportamiento similar. Yo tengo que confesar, nunca he sido bueno con los chistes rápidos. Desde bastante chico desarrollé una beta cínica que puede llegar a ser graciosa, pero claramente no era ese el estilo para mostrar en televisión. Nos ubicaron en nuestros lugares. Cada uno tenía un escritorio alto con un taburete. Las gradas estaban rebalsadas de gente, ya que habían admitido delegaciones de todos los colegios participantes. Busqué con la mirada el mío y me alentó ver en primera fila a Watson, que levantó sus pulgares con un gesto de triunfo. A su lado Colby me sonrió de costado, vagamente amenazador. Alejé mi vista de él. Entre el público detecté a mi madre con el cuerpo tenso y los ojos fijos en mí. La primera víctima de Corelli, una vez pasado la presentación y los auspicios, fue Ignacio. Supongo que su aspecto de sábelo-todo le hizo pensar que era un buen comienzo. Se le acercó con una sonrisa ancha y, mirando a la cámara, gritó: «¡Nuestro primer participante! Este muchachito que tenemos aquí, pese a su extrema juventud, nos va a transportar a la antigüedad. ¿Por qué no le explicas a la audiencia cuál es el tema que elegiste?» «Los poemas homéricos», susurró Ignacio, con un tanto pálido. «La Ilíada y la Odisea». «Nada más y nada menos», aulló Corelli. «Mitos y dioses, héroes. ¿Cuál es tu héroe preferido?» Aquí emitió una risita. «Me imagino que no es Superman». Ignacio se veía aterrado. «¿Preferido? No sé, quizás Aquiles». «Aquiles, claro que sí». Así siguió durante unos minutos en los que se burló del flequillo de Ignacio, hizo bromas sobre sus anteojos y llegó a llamarlo nuestro pequeño Hércules, aunque supongo que quería decir Homero y se equivocó. Finalmente trajo el sobre con la pregunta, que resultó una obviedad absoluta. La Ilíada narra los acontecimientos sucedidos durante una guerra. ¿De qué guerra se trata? Por primera vez, Ignacio sonrió. «La guerra de Troya», respondió. «Exacto».
Corelli ya corría hacia su próximo participante. A mí me volvieron las náuseas, pero pasó de largo y se detuvo frente a Rosaura, que estaba aferrada a su mesa como si temiera que se volara. Con ella fue un poco más compasivo, quizás debido a su evidente terror. Solo la molestó con las trenzas y con insistentes sugerencias de que su padre, que previsiblemente era profesor de historia, le iba a soplar las respuestas. ¿Qué día salió Colón del puerto de Palos?, preguntó cuando ya parecía estar aburrido de ella. El 3 de agosto de 1492, respondió Rosaura con una voz tan débil que todos creíamos que se había equivocado. Pero no, era correcto. Pasaron avisos, auspicios, más bromas, volvieron a crecer mis náuseas y le tocó el turno a Ricardo. Creo que fue la estrella de ese día. Absolutamente calmo, contó cómo había empezado a coleccionar figuritas de futbolistas a los 3 años y aprendió sus nombres aún antes de saber los números. Corelli y él descubrieron que eran del mismo equipo de fútbol, lo cual creó entre ellos un lazo indestructible. La pregunta que le tocó era muy fácil. Hasta yo, que he visto 5 o 6 partidos en mi vida, sabía quién había sido el director técnico argentino durante el último Mundial de Fútbol. A Violeta le faltó elocuencia, aunque ese déficit fue de alguna manera compensado por sus encantos. Al menos eso pensé yo. En un tono de voz bajo y algo dubitativo, habló sobre su interés por las arañas, un tema que pareció concitar tanta atracción como repugnancia en el público, sobre todo cuando admitió que tenía una colección en cajas de vidrio y que cada tanto alguna se escapaba y hacía un paseo por la casa. Corelli no se esforzó en reprimir ninguno de los chistes que le vinieron a la cabeza. Por ejemplo, ¿por casualidad sos la novia de Spider-Man? Y también, ¿dormís en la cama o colgado de una tela? Ante el silencio de la chica pareció cansarse y decidió pasar a la pregunta. ¿La cantidad de patas de estos insectos? Antrópodos, corrigió Violeta con cara de fastidio. Resultaron ser 4 patas. Hubo aún una pausa más durante la cual mis náuseas aumentaron a un nivel que consideré preocupante. Intenté tranquilizarme pensando que, siendo yo el último, me dedicaría menos tiempo. Me equivocaba. Y ahora nuestro participante más pequeñín, tronó después de los avisos. Pequeñín. Empezábamos mal. Intenté sonreír mientras él le explicaba al público que yo solo tenía 10 años y que mi inteligencia me había permitido saltar varios grados. Me contaron que te dicen Sherlock. ¿Y existe algún Watson? O quizás produjo una sonrisa que pretendía ser pícara. ¿Una Watson? Tengo un amigo al que le dicen Watson, admití. 2 caballeritos entonces. ¿Y por qué te interesó Sherlock Holmes? ¿No es un poco antiguo? Preferí pasar por alto ese estúpido comentario. Me gustan las historias de crímenes y Holmes es el mejor detective. Así que crímenes. Bien, supongamos que en este estudio acaba de ocurrir un crimen. Corelli sonrió a la cámara, obviamente encantado con su idea. ¿Qué harías? Miré a mi alrededor. Buscaría el cadáver. La gente se rió. ¿El cadáver? Bueno, digamos que el cadáver soy yo. Aquí Corelli hizo de payaso, desplomándose sobre una silla y sacando la lengua afuera. La gente se volvió a reír. Entonces, abrió los ojos. ¿Cuál es tu primer paso? Saber cómo murió. ¿Tiene heridas? Un balazo, dijo dramático mientras se ponía una mano en el lado derecho del pecho. En el corazón. Estuvo a punto de aclararle
que se había equivocado de lado, pero me pareció inoportuno. Me acerqué y lo observé. Lo que haría sería buscar rastros, huellas, algo que haya podido dejar el asesino, señales de una lucha. Pero digamos que no hay nada, siguió Corelli, que obviamente me la quería hacer difícil. El asesino disparó y huyó hacia allá. Señaló vagamente al público. No hay ningún rastro. Entonces, ¿qué harías? Pensaría en los motivos para llegar hasta el culpable. ¿Y quién puede tener motivos para matarme? No sé, alguien que no le guste sus chistes. Sé que estuvo mal. Lo supe en el instante en el que el público estalló en carcajadas. Pero era tarde para retirarlo. Muy gracioso, Sherlock, muy gracioso. Aunque Corelli sonreía, era evidente que no le había gustado nada, me odiaba. Pasemos a la pregunta, dijo abriendo el sobre que le habían alcanzado. ¿Cuál es la profesión de Watson? Médico, dije. Por supuesto la respuesta era correcta, pero el silencio que hizo Corelli durante unos segundos me puso los pelos de punta. Quizás ellos no sabían la respuesta correcta. No, solo quería alterarme. ¡Exacto!, gritó al fin. Hubo aplausos y minutos después terminó todo. Había sido horroroso. El único consuelo que me quedaba era que faltaba menos para el final. Creo que en algún lugar yo sabía, aún antes de empezar, que todo el asunto de la competencia ante las cámaras me iba a provocar un profundo desagrado. Pero lo que jamás hubiera podido anticipar fue la consecuencia más penosa de esa experiencia: la fama. Tuve una pequeña muestra a la mañana siguiente cuando salí hacia la escuela. Dora, la vecina del 7º piso, me detuvo en la puerta. «Así que, Sherlock Holmes, ¡felicitaciones!», dijo tocándome innecesariamente la cabeza. Odio que me toque la gente que no conozco. No sabía que en mi mismo edificio tenía un genio. No soy un genio, solo leí. Vamos, no sea modesto, estamos en familia. Bajó la voz y se acercó demasiado a mi cara. Sé que vas a ganar. Y no estaría mal que en algún momento nos menciones. Ya sabes, los vecinos, el edificio. Yo no sabía de qué diablos me hablaba. Sí, claro, dije soltándome de sus manos. Solo que ahora me tengo que ir. Corrí hasta la escuela. En la entrada me detuvo el director, que nunca antes me había dirigido la palabra. Me palmeó la espalda y murmuró algo acerca del prestigio de la institución. Yo solo quería llegar a mi aula lo antes posible. Mientras subía las escaleras, percibí cuchicheos de un grupo de chicas y vi gente que me señalaba. Finalmente entré a mi sala, ansioso por encontrar refugio. Pero me esperaban aplausos, chillidos de mis compañeros, más excitados que nunca con la posibilidad de ganar. En los días que siguieron, hasta llegué a extrañar la época en que nadie me hablaba. Y eso era solamente el comienzo.